Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Como siempre, recuerdo darle buen uso a las redes sociales y que se queden hasta el final para que nos regalen su opinión sobre este tema que vamos a tratar en el día de hoy. Bienvenidos. El 12 de junio de 2021 era sábado cuando el abogado Miguel Ángel del Río confirmó la noticia del fallecimiento de este hombre, este valiente señor que vemos ahí en el recuadro, Raúl Carvajal. ¿Quién era él? ¿Quién era Raúl Carvajal? Nada más ni nada menos que una de las miles de víctimas de la llamada seguridad democrática que arrojó falsos positivos en este país, de la cual no se salvaron ni los mismos autores materiales, como fue el Ejército de Colombia, algunos miembros de las fuerzas militares, como es el caso de este señor Raúl Carvajal, quien perdió a su hijo y que no halló justicia. Muchos lo vimos en la calle 13, con carrera séptima, allí en la esquina donde está la iglesia, ahí en el centro de Bogotá, pidiendo justicia, moviéndose por todas partes, preguntándose qué pasa, que a su hijo fue asesinado y la justicia colombiana no opera. Este señor ha responsabilizado a miembros del Ejército Nacional del asesinato de su propio hijo, que también era miembro de las fuerzas militares. Él dice que su hijo fue asesinado por miembros de la institución castrense por negarse a cumplir la orden escabrosa, macabra, terrorífica orden, dada quién sabe desde cuándo, aunque todo el mundo sabe quién fue el determinador de asesinar jóvenes cuyo único delito en Colombia eran ser anónimos, que pensaban que nadie iba a reclamar por ellos. Más de 6.400 jóvenes asesinados en nuestro país para hacerlos pasar como guerrilleros, y así este señor presidente Álvaro Uribe Vélez, en la época de 2002 a 2010, vender humo e indicarle o inculcarle a sus seguidores que estaba acabando con una guerrilla que jamás combatió y que no le interesaba acabarla, porque entre más guerrillas haya en Colombia, él sale fortalecido políticamente gracias a los actos terroristas de los grupos alzados en armas, que de una u otra forma se le convierten o se le convirtieron en el mayor aliado electoral. En una de esas ocasiones, pidiendo justicia ya cuando Álvaro Uribe no era presidente, este señor Raúl Carvajal, a quien recordamos hoy, porque estamos iniciando año 2022, el año de la transformación política en Colombia, para que creemos conciencia, para que nosotros por fin nuestra reacción sea derrotarlos en las urnas y cuidar la votación para que no suceda lo de 2018, acabar con esta clase política corrupta que desde el Congreso, que desde los órganos de control han amamantado la corrupción y el crimen en nuestro país. Este señor, en una de esas ocasiones de su protesta que ha venido, oiga, él exhibió el cuerpo de su hijo en la Plaza de Bolívar. Después lo retiraron para llevárselo para medicina legal, le retiraron el camioncito en el que él se desplazaba y lo metieron por allá en un taller, porque sentían vergüenza al no poder responderle a este señor que luchó hasta el último día de su vida para encontrar la justicia que jamás llegó. Y bueno, digo que en una ocasión se encontró con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y le reclamó valientemente. Vamos a escuchar lo que dijo don Raúl en esa ocasión cuando se encontró con Álvaro Uribe Vélez, a quien ha culpado como determinador del asesinato de su hijo, en cuanto no ha permitido o no permitió, como en muchos casos, que haya justicia por esos mal llamados falsos positivos. Escuchemos a don Raúl. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara, y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca del Huérrimo,
¿Sí o no se lo entregué? Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. La persona que estaba ahí comenzó a investigar el asesinato de mi hijo. La fiscal la cambiaron y enseguida la otra fiscal cerró el caso porque a ustedes no les convienen, porque a él lo llevaron en un helicóptero de Bucaramanga por orden de Álvaro Diego Tamayo Hoyos para asesinarlo en el Tarra. ¿Usted me deja hablar? Sí, hable. Diga otra mentira. Primero, comprendo su dolor. Comprendo su dolor, es lo que dice el señor Álvaro Uribe Vélez en respuesta a lo que le decía el señor Raúl Carvajal, que repito, murió el año anterior, el 12 de junio, era sábado, cuando Colombia despertó con esa noticia de que este señor, que jamás se encontró justicia, y que es necesario que nosotros los colombianos empecemos de verdad a cobrarle realmente en las urnas, ya que con la justicia no podemos contar para renovar toda esa clase política. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a reaccionar con el cuento de que ese señor ha sido el salvador de Colombia cuando ha regado todo nuestro territorio de sangre inocente para mantenerse en el poder, él y una clase política corrupta que de perder el poder seguramente llegarían al exilio, abandonando el país, huyendo de las garras de la justicia como debe ser? Porque ellos manejan todo, tienen la justicia a su favor, todo lo manejan los medios de comunicación, y el responsable de que eso suceda en Colombia es usted, que sabiendo cómo son, lo sigue eligiendo y se deja engañar, caen en sus esponjas, en sus candidatos que van poniendo para que le garanticen seguir en el poder. Fueron varias las víctimas que dejaron las ejecuciones extrajudiciales, o también llamados falsos positivos, en el país, dentro de las cuales se destacó don Raúl Carvajal, un hombre que durante varios años buscó esclarecer los hechos y hacer justicia por la muerte de su hijo, el cabo primero Raúl Antonio Carvajal, quien según su padre había sido asesinado por el Ejército Nacional por negarse a participar de los falsos positivos. Mire todo eso que ha pasado en Colombia. Y ustedes todavía, muchos colombianos, siguen creyendo en esa clase política, siguen desviando la atención hacia Venezuela. ¿De verdad ustedes creen que es Cuba la responsable de lo que pasa aquí? ¿De verdad ustedes creen que es Nicolás Maduro o Hugo Chávez el responsable de que una persona como Abudinen se robe 70.000 millones de pesos? O como el señor Andrés Felipe Arias se robe miles y millones de pesos en concubinato con su bandola que lo rodeaba del Centro Democrático en nombre de los campesinos en Colombia? ¿Ustedes creen que eso es culpa de este señor Ortega, el presidente de Nicaragua, que es culpa de Fidel Castro? Ustedes van a seguir buscando los culpables en el exterior cuando tenemos a esa manada de ladrones que hay que cambiarlos en este país, y no por eso tenemos que condenar a las personas que se han atrevido a denunciarlos, y que porque de paso se los quieren llevar para seguir eligiendo a unos terceros tibios y seguir en el poder en cuerpo ajeno, como sucede en este momento. La noticia, cuando él falleció en la ciudad de Bogotá, a los 73 años, don Raúl, la dio a conocer, fue el abogado, repito, ya lo había dicho, el señor Miguel Ángel del Río. Él murió de una lucha que venía dando, realmente que es de admirar cómo el señor Raúl Carvajal no perdió la dignidad. Por eso es importante todos esos tips informativos para recordarle al país la necesidad de cambiar a esta clase política que ya realmente no tienen más de dónde escarbarle la corrupción a nuestro país. ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar? Más de 20 años gobernando el señor Álvaro Uribe Vélez con una pelea ficticia con Santos, después Santos monta otro candidato y son los mismos. Ya es bueno, ya es hora de cambiar, de darle la vuelta a la página. Nosotros lo seguimos haciendo desde aquí para que el país reaccione, llevando estos tips de pedagogía, y esperamos que siempre nos acompañen, porque a partir del martes, estaremos retornando nuevamente al Salón Comunal y al Mañanero y a otros programas más aquí en nuestro canal TV Comunicación Alternativa. Así estamos recordando a don Raúl, quien murió el 12 de junio de 2021
víctima del COVID y no encontró justicia. ¿Y sabe cómo encuentra justicia don Raúl? El día que nosotros seamos capaces de darle un vuelco total a la forma de gobierno que tenemos en nuestro país. Porque solamente así podemos sacarlos de ese nicho de corrupción en que han convertido el Congreso de la República. Y por eso es importante votar por el pacto histórico. Y yo lo digo, sí, a mí me parece que la persona más indicada para conducir los destinos de este país se llama Gustavo Petro, el que ha denunciado de verdad a esta fauna politiquera que tenemos en nuestro país, que se ha robado los recursos. Otros denuncian, pero en la plaza pública para que los oigan, pero nunca van a la justicia a denunciarlos. Hasta expresan admiración por este señor Uribe Vélez. Gustavo Petro lo ha hecho realidad. Hay que cambiar desde un pacto histórico toda esa clase política e ir teniendo un poco de paciencia, más de la que hemos tenido, para cambiar realmente las riendas políticas que han conducido mal a nuestra nación. Saquen ustedes sus conclusiones y vamos a seguir hablando de estos temas porque tenemos que seguir haciendo pedagogía. Compartan nuestra información en sus redes sociales para que llegue a muchos colombianos. Sabemos que estamos en desventaja porque ellos tienen toda la maquinaria, tienen todos los medios de comunicación convencionales, Semana, Caracol, RCN, embruteciendo a muchos colombianos que no se atreven a creer en un cambio en nuestro país. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos en Twitter como @ArmestoNelson y se suscriben ahí, nos siguen. También nos buscan en Facebook, en el grupo Reportero Digital y se unen para que compartan sus opiniones de qué vamos a hablar. Y por supuesto, suscríbanse a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Y como siempre les digo, opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.